Hola a todos, bienvenidos. Hablaremos de un pequeño spoiler para esta serie BL Desired. El día del festival coincidió con un sábado. Wenlan había quedado con Hwa-young y Chen Chao-yo temprano por la mañana con la esperanza de que colaboraran con él para atraer a los niños y convencer a Gao-to de salir a cenar, últimamente para crear el ambiente más romántico posible. El egocéntrico Wenlan ha estado desesperado. Al fin y al cabo, todos sus implacables planes sociales los había hecho el propio Gao-to. Por lo tanto, Wenlan necesitaba crear un romance a espaldas de Gao-to. Obviamente comenzó a sentirse presionado. Hwa-young aceptó de inmediato, aunque no quería cenar. Era obviamente más interesante para las dos familias salir juntos por el día de San Valentín chino que acompañar a Chao-yo, quien se negaba a salir y planeó quedarse en casa viendo dibujos animados. La vida amorosa de Wenlan fue turbulenta, incluso ahora tenía un hijo, y su búsqueda por el secretario Gao fue turbulenta en ese momento, y aún no había llegado a la conclusión. Según fuentes extraoficiales, hasta ese día de San Valentín, Wenlan le había propuesto matrimonio a Gao-to 7 veces, y 7 veces había sido rechazado, pero nunca se rindió. Quizás fue su incrementable mala suerte la que afectaba a Chao-yo. Tras una breve vacilación, Chao-yo aceptó la invitación a cenar. Esa por la tarde, Wenlan y Chao-yo asistieron juntos a un evento empresarial. Quedaron con sus parejas para reunirse directamente en el lugar de la cena después del evento. Cerca de las 6, Hwa-young y Gao-to salieron de casa con sus dos hijos. Hwa-young decidió conducir por capricho. Gao-to se sentó en el asiento del copiloto, y los dos niños comentaban animadamente la trama de la caricatura en la silla infantil del asiento. El restaurante que reservaban se encontraba en una casa de estilo extranjero, declarada patrimonio histórico. El coche de Hwa-young llegó al cruce y de repente fue chocado por detrás. El fuerte ruido asustó a los dos niños felices. Los pequeños guardaron silencio al mismo tiempo, giraron la cabeza y miraron a la ventana con los ojos muy abiertos. Un conductor bajó del coche gris que los había chocado por detrás. Lo siento mucho, señor. Hwa-young bajó un poco la ventanilla lentamente. No pasa nada. El conductor sobresaltó al verlo, y sus ojos brillaron de asombro. Se quedó atónito unos segundos antes de decir: ¿por qué no salen del coche y intercambiamos información de contacto? Hwa-young le dio la cabeza con recelo. Sus rasgos brillantes y su rostro pálido. No hace falta, Hwa-young dijo. No me importa, pueden irse. El conductor volvió a quedarse atónito, pero no se fue. En cambio, extendió la mano para abrir la puerta del taxi, pero Hwa-young la cerró con llave. No les abran la puerta a desconocidos, ni siquiera la del coche. Al comunicarse con las personas es mejor no bajar demasiado la ventanilla. De lo contrario podría ser peligroso. Hwa-young miró a Gao-to, quien lo interrumpió sorprendido, pero inesperadamente descubrió que Gao-to tenía muy mal aspecto en el asiento del copiloto. El conductor, que había ocasionado tal accidente, se puso furioso y gritó: «¡Abre la puerta!». Hwa-young lo ignoró con calma y se giró hacia los niños diciéndoles: «A veces no abrir la puerta no funciona, así que tenemos que aprender a usar un pequeño truco». Al decir eso golpeó el volante con fuerza y el hombre, que tenía algo en la mano, fue sorprendido y lanzado 3 o 4 metros de distancia. «Papá». Lele estiró el cuello nervioso y preguntó en voz baja: «¿Ha fallecido?». «No hables así», Pianú le tapó la boca a Lele. «Los adultos se van a distraer». Los dos pequeños se quedaron mirando a Hwa-young, que aceleró a fondo y se estrelló contra ese coche que tenía delante. Si te gustó el video, por favor dale me gusta, también compártelo. En el próximo video vamos a seguir con más spoilers de esta serie. Bien, cuídense mucho, bye bye.